Hoy vamos a hablar del inversor de giro para un motor trifásico. El inversor de giro para un motor trifásico se utiliza en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en las escaleras eléctricas, en una puerta corrediza, una puerta que abre y cierra, en el husillo de un torno, por ejemplo, un elevador de material, un ascensor. Bueno, se utiliza en muchas aplicaciones. Para invertir el sentido de giro en un motor trifásico, basta con invertir dos de sus fases. Podemos invertir L1 y L2, por ejemplo, y dejar L3 quieta. O podemos invertir L2 y L3 y dejar L1 quieta sin invertirla. Para hacer esta maniobra de invertir el sentido de giro, podemos utilizar varios métodos. Por ejemplo, un método manual, que es ir y aflojar los tornillos en la bornera del motor, o aquí a la salida del contactor o en la cometida, y hacer el cambio de las fases y reapretar. O un sistema como el que tenemos aquí en la imagen, que es una llave conmutable con la cual cambiamos el sentido de giro. También podemos hacerlo por medio de contactores, como está aquí en el diagrama, o también utilizar un variador de frecuencia, que es un equipo que me permite variar la velocidad del motor, pero además de eso me va a permitir invertir también el sentido de giro. ¿Cuál método deberíamos utilizar? Eso depende de la frecuencia con la que nosotros vamos o necesitamos invertir el sentido de giro. Si es algo esporádico, pues yo lo puedo hacer manualmente en la bornera del motor o acá en la salida de los contactores o en la cometida. Pero si es algo más frecuente, yo necesito estar invirtiendo frecuentemente, en el caso, por ejemplo, de un agitador o de un mezclador o un molino, depende del caso, puedo aplicar este método o con el variador de frecuencia. Vamos a analizar en este video el método por contactores, que es uno de los más comunes, en el cual tenemos dos contactores, KM1 y KM2. Observemos que cuando entra KM1, cierra contacto, el motor se alimenta con L1, L2 y L3. Si yo apago KM1 y energizo KM2, ya el motor se va a alimentar, observen, L1 pasa aquí a la fase donde estaba L3, L2 se mantiene y L3 viene y pasa donde estaba L1. En conclusión, quiere decir que cambiamos solamente entre L1 y L3. Hacemos el cambio de las fases por medio de dos contactores. Estos contactores, si observamos acá, no pueden entrar al mismo tiempo, no se pueden energizar al mismo tiempo porque se produciría un cortocircuito. Si cerramos los dos al tiempo, se produce un corto entre las fases. Para ello utilizamos tres tipos de enclavamiento en este caso. Un enclavamiento eléctrico acá, de tal manera que cuando se coloque aquí la salida, se abre este contacto KM2 y no permite que entre, y viceversa. Cuando entra KM2, abre aquí este contacto KM1 y no permite que se energicen al tiempo. Bien, en este caso estos dos contactores están comandados por un PLC. El PLC pues tiene unas entradas y tiene unas salidas. Analicemos las entradas. En las entradas tenemos marcha hacia un lado, hacia un sentido, marcha hacia el otro sentido, un botón de para y un botón de emergencia. Esas son básicamente las entradas. Y las salidas tenemos KM1, KM2, que son los dos contactores, y un piloto de RUM. Aquí teníamos, entonces estamos hablando del enclavamiento también, y tenemos un enclavamiento mecánico, aquí el eléctrico, aquí el mecánico. Es una palanca que no permite que entren los dos contactores, ya mecánicamente. Y además de eso, en el programa de este PLC, que se trabaja en programa ladder generalmente, aquí lo vamos a trabajar con ladder, en el programa ladder yo le hago un enclavamiento parecido a este, pero ya en el software. Entonces vamos a irnos al software de este PLC y vamos a hacer un pequeño análisis de un esquema. Es solamente presentarles una forma de que se puede hacer. Hay muchas formas de hacerlo, pero en este caso vamos a presentar en el computador una forma de hacerlo. Bueno, ya estamos aquí en nuestro computador con nuestro programa Celiosoft. Celiosoft es un programa de telemecánica, un software que nos permite pues programar algunos PLC y hacer simulación. Sobre todo estos PLCs pequeños como el que tengo aquí en la pantalla, de estos micro PLCs o relés programables como le llamamos. Aquí tenemos entonces la simulación en ladder de un inversor de giro. Vamos a iniciar con la primera línea. La primera línea de programación, entonces vemos que hay un térmico, un contacto cerrado de un térmico, en este caso lo hice cerrado para trabajar la simulación, en serie con un stop. Y de ahí ya salen las dos partes. Una parte que es esta, que me va a activar el motor hacia un sentido de giro, en este caso dice horario, y otro sector, otra sección que es esta, que me va a activar el mismo motor, pero en sentido contrario o antihorario. Aquí tenemos la entrada I3. Recordemos que la entrada I1 es el térmico, la entrada I2 es el botón de stop. La entrada I3 es un pulsador de marcha para el motor en sentido horario. Y además, en paralelo a I3 tenemos un contacto de Q1, que es la retención, por donde se va a hacer la retención. Y por este lado tenemos también un contacto de I4, que ya es otra entrada de un pulsador que nos indica que el motor va a girar hacia el otro lado. Es el pulsador de marcha para giro hacia el otro lado.
Y en paralelo tenemos a Q2, que es la retención. Este contacto es de retención para que se retenga ahí. Recordemos que no pueden entrar las dos salidas al tiempo no pueden estar, o sea, no pueden entrar los contactores al tiempo. Solamente entra uno o entra el otro. Para eso se utilizan estos dos contactos que se llaman enclavamiento. El contacto de enclavamiento, pues yo le digo enclavamiento electrónico porque se hecho aquí dentro del software del programa. Además de eso, aquí en la línea 8 tenemos la activación de un temporizador. Un temporizador que me va a activar, se activa con el disparo térmico. Entonces, el contacto y aquí la entrada I1, que es el contacto térmico que activa el temporizador. Y el temporizador me va a sacar un letrero en el display. Estos PLCs pues tienen acá un display. En este display va a salir un letrero que dice disparo térmico. Ese letrero pues yo lo programo de acuerdo a lo que necesite. En este caso le escribí disparo térmico. Y además de eso va a encender la luz. Aquí la luz de este PLC se va a encender de acuerdo a este temporizado, que es un temporizado sincrónico. Los invito a que visiten el canal. En el canal hay unos videos, como 6 videos explicando el manejo de este software, los tipos de temporizados, contadores y algunos ejercicios. Entonces continuemos. Y finalmente aquí en la línea 6 hay dos contactos en paralelo, de Q1 o Q2. Si está Q1 me activa Q3, que es una señal de room para un piloto de color verde. O Q2 también cuando esté funcionando me va a activar ese piloto indicando que el motor está encendido, sea hacia un lado o hacia el otro. Y finalmente aquí tenemos un botón de reset que resetea el letrero, el disparo térmico del letrero que tenemos ahí. Vamos a sacar aquí el panel frontal. Este es la vista del panel frontal, lo tengo aquí, lo voy a ubicar aquí en esta esquinita. Esta es la vista del panel frontal. El panel frontal pues es la simulación, ¿no?, del panel frontal. El panel frontal es esta parte que tenemos acá, observen aquí, esta parte la hacemos aquí mediante el simulador. En este momento observamos que está en room, entonces vamos a iniciar nuestro inversor, vamos a darle marcha a I3, entonces para que arranque el motor hacia un lado. Ahí lo tenemos ya, le di marcha a I3 y el motor arrancó en sentido horario. Voy a intentar en este momento darle marcha a I4 para que arranque hacia el otro lado. Entonces le doy marcha ahí, le doy marcha y no arranca. Precisamente para eso es el enclavamiento, para que no arranque cuando esté el otro motor. Vamos a detenerlo y vamos a darle marcha hacia el otro lado con I4. Entonces I4 ya me activó el giro hacia el otro lado en sentido antihorario. Y con stop yo detengo el motor, aquí con I2. Ese es el funcionamiento. Vamos ahora a simular el disparo térmico y vamos a mirar qué sucede aquí con nuestro... Vamos a reducir esta pantallita. Con nuestro simulador aquí del panel frontal, que es lo que vamos a ver cuando se dispare el térmico. Entonces vamos a hacer la simulación de disparo térmico ahí. Observen que aquí en el simulador aparece el letrero que tenemos programado acá. En este momento se está ejecutando, como lo podemos ver aquí, se está ejecutando este programa. Bien, vamos a retirar, a resetear ese térmico, como si reseteáramos el térmico y ya vuelve al estado normal. Vamos a darle marcha a I3. Listo. Observemos aquí que tenemos ya el motor encendido en un sentido de giro. Aquí en el panel frontal, observen el panel frontal, en la parte superior yo tengo las entradas. En este caso dejé oprimida la entrada I3, que es la marcha hacia un lado, la dejé oprimida. Pero normalmente es un pulsador que no queda activado. Y aquí vemos en la parte superior del panel frontal que está activada I3. Y a la salida está activada la salida 1 y la salida 3, que la 3 es el room, acuérdense, es para un botón, un indicador de room, ahí. Entonces en esta parte tenemos las entradas y las salidas. Voy a quitar la entrada del pulsador, ya a dejarlo de pulsar, pero igualmente sigue funcionando porque tiene su retención. Esto era lo que les quería mostrar aquí en el software, cómo mediante este programita, este PLC, podemos hacer bastantes cosas. Podemos contar el número de ciclos que hace hacia un lado o hacia el otro, el número de veces que se ha disparado el térmico, bueno, tiempo que duró el motor, el térmico disparado, bueno, podemos hacer muchas cosas con esto. Con este pequeño relé programable o PLC o micro PLC, nosotros también podemos hacer inversores como aquí, el inversor de giro, arrancadores estrella triángulo, también podemos hacer arranque de bombas y pequeños circuitos como estos. Nos sirve con eso, con este PLC podemos hacer esas cosas que son bastante interesantes. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Invitarlos a que visiten el canal, a que se suscriban, compartan y le den like a todos estos videos, que esto nos ayuda mucho. Muchas gracias.